Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 25 de julio de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. En la Cámara de Diputados hay molestia e inconformidad ante la actitud indolente del subsecretario Hugo López-Gatell, quien se niega a comparecer ante la Comisión de Salud como si no estuviera obligado a rendir cuentas de su labor ante el Legislativo. En una dura carta hecha pública, integrantes de dicha comisión advierten que es preocupante que mientras colectivos de pacientes en todo el país protestan por la falta de atención médica y de medicamentos, el subsecretario de Salud no muestra ni tantita voluntad de reunirse con las y los legisladores para informar y para tratar de encontrar soluciones a los múltiples problemas que hay en sus áreas. Uno de los temas urgentes a tratar con López-Gatell es el de la desaparición, por órdenes del señor, de 34 normas oficiales, lo cual dejó desprotegido a millones de pacientes en todo el país. El colmo, dicen los diputados, es que el cuestionado funcionario sí tiene tiempo, en cambio, para asistir a reuniones de promoción política, pero no para cumplir con su responsabilidad gubernamental. Entre el grupo inconforme están Leticia Cepeda del PAN, Salomón Chertorivsky de MC, Fainé Azuara del PRI y Marcelino Castañeda del PRD. Por supuesto, ningún legislador de la 4T firmó el documento. Como sea, lo más interesante del asunto es que buscarán obligar a Hugo López-Gatell a comparecer bajo protesta. A ver si logran sentarlo en el banquillo. Voces como las de Alejandro Martí harán falta siempre. Debido a una tragedia personal, el empresario se convirtió en un activista de la lucha contra la inseguridad y la violencia, pero sobre todo en favor de la rendición de cuentas de los servidores públicos. Su reclamo, si no pueden renuncien, sonó como un portazo en la cara para el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y todo su gabinete metido en la lucha contra el crimen. Esas palabras bien podrían grabarse en letras de oro, pero ningún político está preparado para esa conversación. Aunque científicos de la UNAM establecieron que el derrame de petróleo en la sonda de Campeche supera los 467 kilómetros cuadrados, alguien salió a decir que eso no era cierto y que la mancha de crudo en realidad es muy pequeña. ¿Quién lo dijo? El mismo que prometió que la línea 12 estaría lista el año pasado y todavía no acaban. El que dijo que para construir el Tren Maya no se tiraría ni un árbol. Y hoy ese proyecto es un auténtico ecocidio. Por supuesto, estamos hablando de la misma persona que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Pero pues, nomás fue puro cuento. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿Alguien está obsesionado con Xóchitl Gálvez en Palacio Nacional? Algo sucede en Palacio Nacional que no pueden dejar de pensar en Xóchitl Gálvez. Nuevamente el presidente se refirió a ella omitiendo su nombre. Ayer el mandatario volvió a hacer referencia a ella, esta vez identificándola como una persona de bloque conservador. Acaba de darse a conocer que una persona está proponiendo, fíjense lo que propone esta persona del grupo del bloque conservador, que todos los trabajadores, dice, tengan un seguro, o sea, que ya no haya seguridad pública, seguridad social, que no haya ISSSTE, que no haya seguro social y mucho menos el IMSS Bienestar. Ella dice que los trabajadores paguen un seguro. ¿Se equivocó? Yo creo que no hizo bien las cuentas porque habló de que esa persona paga 130,000 mensuales por su seguro. El pasado viernes, esa persona, es decir, la senadora Gálvez, dijo que habría que estudiar el caso de los seguros de gastos médicos para que los funcionarios públicos
pudieran tener este tipo de servicio, siempre y cuando ellos lo paguen de su propio sueldo. Y agregó que si el gobierno negociara en paquete los precios, podrían ser más bajos que los del mercado. Como ejemplo, dijo que ella paga por su seguro 130,000 pesos, pero que haciendo una negociación entre el gobierno y las aseguradoras, un seguro de ese tipo podría costar unos 70,000 pesos. ¿Alguien en Palacio Nacional está obsesionado con Xóchitl? GIEI adelanta a AMLO su último informe sobre Ayotzinapa. Nos comentan que ayer, poco después del mediodía, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI para el caso Ayotzinapa acudieron a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador previo a que den a conocer su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nos hacen ver que, acompañados por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, los especialistas le pudieron dar a conocer a Ejecutivo Federal algunos avances de este informe titulado Hallazgo, Avances, Obstáculos y Pendientes, el cual será presentado hoy. Ya se verá, nos dicen, si el contenido de este informe ayudará a que se conozca lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y que es todavía una de las promesas incumplidas del presidente López Obrador a un año de que termine su gobierno. Las dos cachuchas de Ignacio Mier. Con el que no se sabe ya con qué cachucha se presenta, es el coordinador de la fracción de Morena en San Lázaro, el diputado poblano Ignacio Mier. Ayer, nos comentan, organizó en Puebla un acto para hablar de un tema por demás serio. Anunció la realización el próximo 30 de julio de una caravana con el objetivo de visibilizar el grave problema de trata y violencia hacia las personas que se vive en su estado natal. Sin embargo, nos hacen ver que en el acto apareció un hombre disfrazado de luchador llamado Morenacho Luchador, que se suma a la figura promocional de Peluche Morenacho, un personaje con pantalón y capa guinda, así como un antifaz que apenas deja ver un bigote muy similar al del diputado Mier. La manta utilizada como fondo del presidium del acto tenía los logos de la Cámara de Diputados, en el nombre en letras muy llamativas de Ignacio Mier y la palabra Puebla arriba del nombre del legislador. ¿Con qué cachucha se presentó ayer Mier? ¿Con la de diputado o con la de aspirante a candidato al gobierno de Puebla? ¿Quién pagó el acto? ¿La Cámara de Diputados o el aspirante Mier? Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Amplían atención. Ahora, los 66 módulos legislativos de las y los diputados del Congreso de la Ciudad brindarán servicios de gestión integral, como información en materia de derechos humanos, asesoría legal, orientación psicológica, orientación sexual y reproductiva y orientación en interrupción legal del embarazo a mujeres víctimas de violencia. Así quedó estipulado en la reforma del reglamento del Congreso de la Ciudad, que tiene el objetivo de prevenir y atender la violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México. La medida implica que los módulos deberán contar con personal competente, para lo cual el legislativo suscribirá convenios de colaboración y capacitación en los temas relacionados con la prevención y erradicación de la violencia de género. Gobierno de la Ciudad de México mantendrá vigilancia en Parres. El gobierno de la Ciudad de México mantendrá vigilancia en la localidad de Parres, El Guarda, en Tlalpan, luego de que 15 viviendas fueron afectadas por deslaves. Las lluvias y los escurrimientos inundaron las calles Laureles y las autoridades reconocieron que el hecho podría repetirse. Para encontrar una solución definitiva, el gobierno realizará un análisis para determinar si la deforestación y el uso de tierras agrícolas ha contribuido a los flujos de lodo. El jefe de gobierno Martí Batres dijo: vamos a hacer un análisis con el Ministerio del Ambiente, con el CORENART,
con varias áreas para no aventurar una hipótesis a partir de ahora. Agregó que el gobierno se encuentra actualmente en la etapa de atención inmediata y emergente. 10 unidades del gobierno central con unos 555 servidores públicos han atendido el incidente y 130 personas han requerido apoyo y albergue. Retiran manifestantes que bloqueaban Terminal 1 del AICM. Este lunes alrededor de 25 pacientes con lesión medular que pertenecen a la Fundación Lesionado Medular realizaron un bloqueo con acceso a la Terminal 1 del aeropuerto, donde obstruyeron 2 carriles de circulación del circuito interior. Los manifestantes solicitaban que se replique en México un tratamiento celular NC1 que está disponible en España, el cual aseguran les ayuda a mejorar su calidad de vida, por lo que exigieron la presencia de algún representante del gobierno federal para llegar a algún acuerdo a fin de que ese tratamiento esté disponible en México. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. A ponerse las pilas en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nos platican que a poco más de un mes que arranque el año electoral en la Ciudad de México, el Instituto Electoral Capitalino, a cargo de Patricia Avendaño, debe ponerse las pilas, pues ya tendría que estar integrando las nuevas comisiones para atender las características del proceso electoral 2024, principalmente en toda la logística y organización. Nos recuerdan que además de estas novedades, deberán atender las dificultades propias de una jornada electoral en la que se vota por un jefe de gobierno, 16 alcaldías, 33 diputados locales y más de 200 concejales en las administraciones. A darle pues. TABE con reservas en cambios de uso de suelo. Nos cuentan que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio TABE, se dijo respetuoso de los cambios de uso de sueldo que aprobó el Congreso de la Ciudad de México en la demarcación hace unos días. No obstante, comentó que con estos ajustes, tal parece que Morena está favoreciendo y alentando un caos inmobiliario, pues esto fue una decisión discrecional y no una política general de explotación y gestión del suelo. Nos aseguran que el alcalde panista aseveró que estas modificaciones en la colonia Lomas Altas y Polanco son muy particulares, por lo que quién sabe qué se esté negociando. También nos comentan, pidió que los diputados se hagan responsables por esos cambios, pues él emitió una opinión negativa, misma que fue ignorada por la mayoría morenista. ¿Y qué pasó en el reclusorio Oriente tras la riña? Nos dicen que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que se está investigando a fondo lo que ocurrió en el reclusorio Oriente, donde hubo una riña entre reos, con un saldo de al menos 8 heridos. Nos detallan que don Omar reveló que sin criminalizarlos, sí se está investigando a los custodios, y en caso de hallarles una responsabilidad, serán detenidos, al igual que los generadores de violencia al interior y el exterior del penal. Como es el famoso El Duque, quien según reportes de inteligencia es quien busca tener el control dentro de dicha cárcel. Así que el tema sigue vivo, y por lo pronto el titular de reclusorios se mantiene en su cargo. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. Raimundo Martínez Carvajal lleva ya poco más de año y medio como presidente municipal de Toluca, y los resultados de su gobierno son pésimos en términos generales. En materia de seguridad pública, Toluca es la ciudad mexiquense con mayor percepción de inseguridad de acuerdo con estadísticas del INEGI. Y eso que en la última medición no se tomaron en cuenta los ejecutados colgados y desmembrados, ni el incendio de la central de abasto. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Un magistrado muy plácido. El que anda en Chiapas, de ajonjolí de todos los moles nos platican, es el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez,
pues busca echar toda la carne al asador para ser el candidato de Morena a la gubernatura. Nos indican que don Plácido, lo mismo corona reinas en una feria y encabeza la marcha por la reactivación del campo chiapaneco. Nos dicen que, aunque en un primer round libró una sanción de las autoridades electorales por la decena de bardas con leyendas #esplácido, varios siguen burlándose de sus argumentos, pues afirmó: dicen que soy yo, pero yo soy Plácido Humberto Morales Vázquez, y Plácido pues es Plácido. ¿Cómo lo ven? Pierden todas en Pachuca. Donde andan mal y de malas en Hidalgo, nos cuentan, es en el ayuntamiento de Pachuca, encabezado por el expriista Sergio Baños Rubio, pues revivió el conflicto que hubo hace un par de años con los parquímetros. Nos refieren que en 2021 el gobierno municipal rescindió el control y multó a la empresa Comunipark con más de 200 millones de pesos. Pero el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa Estatal, Hiram Zúñiga Pérez, se extralimitó en sus funciones y desechó un juicio de la empresa, lo cual solo tiene facultades de hacer la magistrada presidenta del organismo. Y ahora procedió un amparo con el que queda anulada la multa, con pérdida para el municipio. A juntar sus centavos. Panismo de Guanajuato, pendiente de Xóchitl. Desde Guanajuato nos comentan que el panismo muestra su músculo, pues no queda un solo boleto para la llamada Fiesta de la Democracia, evento que no es otra cosa que un desayuno con la senadora panista y precandidata presidencial Xóchitl Gálvez, programada para el 1 de agosto en el Poliforum León, al cual se prevé la asistencia de unas 400 personas. Nos explican que lo interesante de este evento, organizado por los empresarios Ismael Pérez Ordaz de la Asociación del Empresariado Celayense y Gabriela de Vaqueiro, coordinadora de Doña Xóchitl en la entidad, es la pasarela para ver qué funcionarios estatales y municipales mostrarán su respaldo a la senadora y de paso a apartar algún lugar. Hagan sus apuestas. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que Marcelo Ebrard alista la presentación de su propuesta en materia de salud, consistente en un plan universal que dará a conocer el 31 de julio en Ciudad de México, para después llevarlo a su gira por los estados, como lo hizo con su proyecto Ángel. Por cierto, el aspirante reportó gastos por 220,803 pesos en su quinta semana de recorridos en el proceso del partido, del 17 al 23 de julio, tiempo durante el que estuvo en 6 entidades. Trascendió que en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Martí Batres, destacaron como símbolo de lucha anticolonialista, pero también de libertades, la develación el domingo de la escultura La Joven de Amahac, en el perímetro de la exglorieta de Colón, sobre Avenida Paseo de la Reforma, ya que la obra no solo reconoce las voces de mujeres indígenas, sino que convive con la figura colocada por los colectivos femeniles en una demostración, dicen, de lo que es un gobierno abierto al diálogo y democrático, a pesar de los conservadores, que ahora expresan rechazo por el monumento, pero antes solaparon actos de represión. Trascendió que AMLO celebró los resultados electorales en España en los que el Partido Popular no logró la mayoría para formar gobierno y se abrió la posibilidad de que el socialista Pedro Sánchez continúe al frente pactando con los catalanes, al asegurar que no se cayó en la trampa de la derecha. Sobre el tema, Carlos Monedero, cofundador de Podemos, alertó en Milenio TV sobre los nexos, el Yunque Box, y criticó las imágenes de Xóchitl Gálvez cruzada de brazos, mofándose de ser la señora X, porque ningún dirigente debe tener esa actitud cuando hay tanto por hacer.
trascendió que los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán han estado activos durante este periodo vacacional, pues siguen dando entrada a asuntos de interés que próximamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá, como ayer, cuando recibieron a trámite las impugnaciones de senadores y diputados que reclaman las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. El informe que viene. Previo al informe sobre el caso Ayotzinapa, que hoy se dará a conocer, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas e integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes tuvieron una encerrona en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador. De parte de los expertos estuvieron presentes Ángela Buitrogo y Carlos Beristain, quienes encabezarán la publicación del último reporte de su trabajo en territorio nacional. Crecen los apoyos. Nos hacen saber que la mayoría de la bancada del PAN en el Senado, encabezada por Yulén Rementería, busca apoyar a Xóchitl Gálvez en la contienda interna del Frente Amplio por México. Además, alistan un pronunciamiento para apoyarla por los ataques en su contra que todos los días salen de Palacio Nacional y Morena. Pide Monreal cerrar filas. En defensa de Claudia Sheinbaum, salió el senador Ricardo Monreal y respondió a los ataques antisemitas que lanzó el expresidente Vicente Fox contra la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. El zacatecano hizo un llamado a la unidad en Morena y convocó a cerrar filas también en torno al presidente López Obrador. Punteros en Jalisco. Morena encabeza la preferencia en Jalisco de cara a la renovación de la gubernatura. Pero en la encuesta publicada hoy en el Heraldo de México, el emesista Pablo Lemus y el morenista Carlos Lomelí se colocan en el primer y segundo sitio respectivamente. Se prevé una elección competida. Los dirigentes deben decidir ya y evitar el fantasma de una ruptura. Firmeza contra las armas. Pocas veces se ha visto tanta firmeza en la 4T frente a la Unión Americana. El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, fue contundente al advertir que las armas de fuego no llegan a México por generación espontánea, sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a estas en Estados Unidos. Estos fueron algunos trascendidos en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 25 de julio de 2023. Tenga usted un excelente día. Lo invito a que escuche la audiosíntesis informativa en las plataformas de Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, Gaana, Deezer, entre otras, así como en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castillo.